Bueno, vamos a abrir una nueva capa. Fíjense acá, me voy a ir a los pinceles, pero hay algo que quiero que vean que son los ajustes del pincel. ¿Por qué me interesa ver el pincel y el ajuste de pincel? Bueno, aquí nosotros tenemos este pincel predeterminado que estábamos trabajando hace rato, pero vamos a trabajar un nuevo pincel. Vamos a trabajar este pincel que tiene un pincel general. Vamos a poner un pincel general. Ahí está. Y este pincel general vamos a darle una dinámica de forma. Le voy a decir aquí variación de tamaño. Vean cómo aquí me muestra que conforme vaya pasando el pincel, pues va a tener variaciones de tamaño. Ok. También va a tener variaciones del diámetro. El pincel que puedo abrirlo, puedo cerrarlo aquí. Voy a cerrar la variación de tamaño y voy a abrir la variación del diámetro, la variación del ángulo, variación de redondez, que esto es cuando nosotros vamos como moviendo el pincel conforme va pasando el trazo y vamos a tener un distinto control del pincel. Y fíjense. Aunque si yo le pongo nada de variaciones, fíjense lo que ocurre. Perdón, aquí variación de redondez. Aquí el simplemente mover una de las variaciones lo que va a hacer es que va a transformar el pincel. Tengo aquí pincel, variación de tamaño, variación del ángulo, variación de redondez, y estos también van a activar otro, por ejemplo, mínimas y máximas, en donde dice, bueno, sí es una variación, pero que no sea tan ruda como esta que tienes en esta parte de acá, ¿vale? Tenemos también dinámicas de dispersión. ¿Qué son las dinámicas de dispersión? Fíjense. Cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, tengo una línea central, pero el pincel se va a mover dentro de este espacio, se va a dispersar lo que yo estoy trazando. Voy a hacer uno más para que puedan verlo mejor. Variación de cantidad. Voy a hacer una variación de dispersión, una variación de cantidad. Ahí está. Y fíjense. Lo que hace es llenar estos espacios con una variación de cantidad diferente, pero aquí tengo una dispersión enorme. Entonces esto yo puedo bajarlo y simplemente seguir como en esta línea, pero dejando este trazo en el que se va dispersando. Y me doy cuenta que voy pasando con un aerógrafo, con una lata de aerosol, y lo que hago es que voy trazando en distintos puntos. Variación de textura, fíjense. Aquí. Voy a quitar aquí esta dispersión y voy a darle aquí variación de textura. Cuando no hay una variación de textura en la escala, pues simplemente tengo mi pincel normal. Pero cuando hay una variación de textura, fíjense lo que va a ocurrir. Va a generar esta textura a partir de la textura que yo tenga seleccionada. Aquí podemos seleccionar alguna de estas que están acá o quedarnos con la textura que está predeterminada. Si nosotros cambiamos esta textura a alguna de estas que nosotros tenemos acá, pues va a cambiar también esta parte. Variación del brillo. Voy a hacer un poquito más delgadito este pincel. Vamos a hacer una variación de brillo, bueno, un poco más grande para que ustedes lo puedan ver perfectamente bien. Y vean. La variación de brillo aquí nosotros la teníamos como muy clara, pero acá fíjense que la variación de brillo lo que hace es que se va a abrir hacia las orillas y aquí va a eliminar, de este lado va a agregar, pero va a agregar tanto que pues prácticamente es el mismo objeto. Es como si nosotros reventáramos un puntito que es este se hace muy muy grande, se revienta y entonces se emplasta contra todo lo que está dentro de esta textura.
Pincel doble. Bueno, pues aquí pincel doble. Vamos a seleccionar nuestro pincel y el pincel se va a ver afectado por un pincel encima de, como pueden ver. Si nosotros no tuviéramos un pincel doble, así, contra un pincel que está afectado por otro pincel que va a pasar encima, se cuenta que pintas y encima pasas otro pincel con otra intención, pues entonces aquí se genera este pincel doble. Y este pincel doble pues va a tener que ver con lo que va a pasar encima del pincel y lo que está debajo del pincel. Es decir, pasas una tinta y luego pasas otra, bueno, pues esto es el pincel doble. Dinámica de color. Este va a ser muy interesante, fíjense. Color normal. Variación de tono. Y cada vez que yo paso sin estar cambiando el color, aquí va a variar el tono. Si yo le pongo una variación mínima, pues se va a quedar como en su misma paleta de azules y de colores claros. Pero si mi variación es enorme, algo va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, supongamos que quieres hacer un cuadro impresionista, pues puedes empezar trabajando con esto, ¿sale? Y aquí puedes tener pues el trabajo de variación de tono, pero dentro de una paleta muy controlada. O bien te quieres divertir un rato, pues simplemente pones esta variación de tono y la puedes ir cambiando. Vamos a darle aquí una variación de saturación también, porque pues recuerda que los colores son saturados o se pueden desaturar y entonces tenemos como una escala de grises que nos va a permitir trabajar con colores saturados y desaturados. Podemos trabajar también el brillo y la pureza del color. ¿Te acuerdas que hablábamos de que el color cuando está bien saturado pues es un color puro, pero si tú le agregas negros, le agregas blancos, le agregas muchas cosas, pues lo que tenemos es un color que se va ensuciando, un color pardo? Bueno, pues eso sucede aquí en la dinámica de color.